Nacional argentino, ahí al paso, con el violín en la puerta de la Fundación Favaloro. Volvemos a estudios porque continuamos con el doctor Claudio Santamaría, rector del Instituto Superior de Ciencias de la Salud, que muy bien nos grafica con estos moldes de cabeza, con estas figuras, lo que va a ser la intervención a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Recién nos preguntábamos internamente qué repercusión puede tener esta intervención dentro de las otras cuestiones de salud que atañen a la presidenta, como ser alguna arritmia cardíaca que tenía en los últimos tiempos, digamos. ¿Cómo puede tal vez ligarse o estar relacionado esta intervención con los otros problemas que tuviera de salud la presidenta? Recordemos que a ella se le extirpó la glándula tiroides por un diagnóstico fallido de cáncer de tiroides y ella está tomando levotiroxina, que es la hormona que reemplaza la función tiroides. La tiroides tiene una función sobre el metabolismo general y acelera el corazón. Tal vez la medicación, a veces hay que ajustarla y podría ser la causa de la arritmia. No sabemos hasta hoy qué tipo de arritmia es, hay varias. Es cuando el latido del corazón entre pulso y pulso es diferente, a eso lo llamamos una arritmia. Podría complicar la cirugía, por eso está en la Fundación Favaloro, y tendríamos que ver cómo evoluciona, aunque no parecería que este cuadro que ha tenido de hematoma subdural tenga que ver con su arritmia. La verdad que nos preocupa la arritmia porque no sabemos el diagnóstico correcto y esta complicación. Esperemos que tenga una buena evolución y no se complique. Sí hay que decir que entre el 85 y 90% cura sin secuelas. A veces hay una vuelta a sangrar, se vuelve a formar el hematoma. Podría haber una infección en la meninge que se llama meningitis o encefalitis y a veces puede salirse el drenaje que quede 24 o 48 horas. Esos son poco frecuentes, pero puede ocurrir estas complicaciones. En términos médicos, ayer hablando con un especialista señalaba que cambió con el tiempo, como muchas cosas de la medicina, a partir de la nueva aparatología, de nuevas condiciones para el trabajo, que en otra época inmediatamente se operaba, no se esperaba, ¿no? Que ahora se intenta esperar a ver cómo evoluciona, porque hay aparatología más precisa para ver cómo evoluciona ese cuadro, pero que en otra época se lo hubiera operado inmediatamente cuando se detectaba esto. ¿Es así? Claro, antes teníamos solo la clínica, los síntomas y signos que tenía el paciente. Actualmente tenemos estudios de imágenes fabulosos como la tomografía computada, la resonancia magnética nuclear, que te dibujan por dentro todo el cráneo, todo el encéfalo y te dicen el tamaño y la magnitud. Entonces podés tener una situación más conservadora. ¿Por qué? Porque podés medir y cuantificar si el tamaño del coágulo es muy chiquitito y podés esperar o es muy grande. Antes lo único que teníamos es los síntomas que generaba este coágulo. Y sabíamos que estaba ese problema ahí. Ante la duda se decidía operar. De hecho hay cirugías muy antiguas de los egipcios, de los mayas, las trepanaciones que hacían para drenar el hematoma y con eso lo curaban. Hoy por suerte tenemos estudios médicos clínicos y diagnósticos mucho más precisos que hacen esta técnica mucho más precisa y con mucho más cuidado. Doctor, nos están llegando cartas al canal de gente que quiere ver la repetición de lo que se le va a hacer a la señora presidenta Cristina Fernández. Si puede repetir, por favor, la explicación gráfica que le permiten estas figuras. ¿Puede ser? Sí, recordemos entonces que lo que tiene es un hematoma que está ubicado en un corte sagital del cráneo. Tengo el cerebro, el cerebelo, la protuberancia del bulbo y la médula, cubierto por esta membrana que es la meninges. Una de estas venas que está acá fue la que se rompió y generó el hematoma. En este caso, lo vamos a mostrar en este otro, yo tengo acá un cerebro recubierto por una triple membrana y la primera de estas tres es la dura madre. Debajo de esta está el hematoma subdural. ¿Cómo llego acá? Tengo que hacer una trepanación, un pequeño orificio en el cráneo. Podría ser otra técnica que hago 4 y luego se corta como una ventanita, ¿sí? Yo podría mostrar, saqué un pedacito para poder mostrar, eso solo si el hematoma es muy grande, si no con un orificio o con 2 puedo succionar, sacar el hematoma,
se aspira con una cánula, a veces se inyecta suero fisiológico para lavar, yo saco esto que es plastilina, se repara la dura madre, se cierra y el paciente, por eso es una cirugía simple que dura 1 hora y media, 2 horas, si no hay complicaciones. Hay que reparar las venas que se rompieron, hay que, ¿cómo se dice? Sí, hay dos situaciones. Si el coágulo está consolidado, ya cerró la vena, se saca el coágulo y nada más. Si el coágulo, digamos, está grande y la vena sigue goteando, como una canilla que sigue goteando, esa canilla, que en realidad es una vena, con un electrobisturí se coagula, se cierra. Si fuera un caño de plomo, digo, lo cerré. Se cauteriza. Se cauteriza. Entonces se cierra. En ese caso sí habría que hacer una ventana más grande para poder meter todo este instrumental, si fuera pequeño. Por eso es importante, con la tomografía que tienen y la resonancia, sin duda tienen el tamaño, y al abrir van a saber si con una pequeña perforación es suficiente o van a tener que hacer una ventana más grande para poder tener acceso a, por ejemplo, si el hematoma fuera de este tamaño. Y luego se reincorpora el pedazo de cráneo hueso, que se haya extraído. Claro, se pone, en algunos casos se pone una placa de titanio, en este caso seguramente se pondrá el hueso, depende si se hizo la ventanita o solo el orificio, se vuelve a tapar después de 48 horas o 24, porque se deja estas primeras horas un drenaje para que todo el líquido o toda la sangre que tenía acumulado salga al exterior y el cerebro se pueda expandir y ocupar ese espacio. Pero, discúlpeme que sea reiterativo porque hay una cosa que no entendí. Si es una perforación, ¿cómo se rellena ese agujero? Hay sustancias, se pueden hacer dos cosas. Se puede dejar abierto las primeras horas. Luego se puede cerrar. Hay sustancias que tienen similares al hueso, si es que solo se hizo una perforación. Si se hubiese hecho una ventana, se vuelve a colocar el mismo hueso y así como consolida una fractura, se vuelve cuando te fracturas, el hueso suelda. Porque el hueso uno lo ve como algo muerto, en realidad el hueso es un tejido vivo que está en constante reparación. De hecho, cada 7 años el calcio de todos los huesos se renueva completamente. Por eso uno puede tener osteoporosis y descalcificarte o tener un hueso más duro. Porque uno se lo imagina como una cosa, como si fuera un ladrillo. Claro. En realidad es un tejido vivo que se regenera todo el tiempo. Y aparte uno, obviamente, es obvio cuando uno lo piensa y dice, bueno, uno va creciendo, su esqueleto va creciendo. Por lo tanto es algo vivo, algo que se Pero como uno tiene esa imagen, parecería que está quieto el hueso y es un tejido en constante movimiento. De hecho, dentro de los huesos largos está la médula ósea, que es la productora de los glóbulos rojos de nuestra sangre. Y el postoperatorio, entonces, el tratamiento para volver a tener una vida normal. 24 o 48 horas de terapia intensiva, luego tiene clínica médica con una cuestión de medicamentos para poder complementar este tratamiento. Luego tiene que hacer reposo sin grandes movimientos. Puede hablar por teléfono, puede caminar, lo que no puede hacer es esfuerzos ni gimnasia, y sí tiene que estar aislada del trabajo, sobre todo para que no tenga estrés que podría aumentar la presión. Y volver a subirse a un avión porque una mandataria tiene... Eso va a tardar no menos de 2 o 3 meses, Camilo. Perfecto. No sería prudente. Sí, es un dato interesante porque, digamos, la actividad presidencial incluye indefectiblemente subirse a aviones y trasladarse de país en país. Siempre uno antepone el trabajo, en este caso el trabajo del presidente. Lo que hay que anteponer es primero la salud. Si uno no tiene salud, no puede hacer su actividad. Y es mejor hacer una inversión de tiempo en restablecer la salud para que uno pueda volver a su vida normal. ¿Y algún postoperatorio después de los 3 meses que usted indica, la vida normal? Después de los 2 o 3 meses la vida vuelve a ser normal, si no hay complicaciones, que esperemos que sea así, se restablece la vida habitual y se hace un control y seguimiento para saber que cerró bien toda la cirugía que se hizo. Bueno, muy claro, la verdad, espero que lo hayan podido seguir atentamente porque fue realmente muy gráfico y muy generoso en la información, doctor Claudio Santamaría. Muchas gracias por venir. No, gracias a ustedes por la invitación, que tengan muy buen día. Bueno, hacemos entonces una breve pausa en esta primera mañana de CN23. No se vayan, ya volvemos. Y en instantes...